Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ya vamos a estar empezando en algunos minutos. Yo voy a ir ajustando algunas cuestiones técnicas, voy a ir poniendo el título de la charla, así saben quiénes somos. Y en un minutito, cuando vayan sumándose el resto de las personas, ya arrancamos. Así que yo voy a ir anotando ahora el título. Ahí lo veo a Santiago, que ya está por ahí. Hola Maki. Cerebro Deportivo, hola Mario Mouche, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola Dani, Dani Palazzo, ¿cómo estás? Hola a todos. A ver, ya voy terminando. Es un título un poco largo, pero bueno. Ahí estamos. Bien. Bueno, ¿cómo les va? Antes de empezar este encuentro, este nuevo encuentro, y aprovechando estos minutitos mientras se van sumando el resto de las personas, les cuento que la Subsecretaría de Deportes tiene varias actividades por este medio, por Instagram Vivo, y se las voy a contar, así se van enterando los que no los conocen. Tenemos los domingos a la tarde está Daniel Tangona con todo su ciclo de recomendaciones y de motivaciones y todo lo que Tango puede hablarnos y brindarnos, él desde toda su experiencia y toda su vivencia. Están las clases de gimnasia para adultos mayores a la mañana, que son interesantísimas, súper importantes para ese rango de personas que hoy están con poca posibilidad de moverse, así que es una oferta muy muy interesante para que nuestros adultos mayores puedan moverse. También está Juan Martín Rinaldi, que es un amigo de hace muchos años, con sus entrevistas a deportistas profesionales, deportistas olímpicos, esos mano a mano que Juan Martín hace también, así que él está también en este programa, en estos programas de la subsecretaría. Y también, para terminar el día, las clases de meditación a la noche, que son súper recomendables para poder irnos a descansar y a dormir un poco en armonía emocional, así que también esa es una actividad súper recomendable. Esas eran un poco todas las actividades que tiene la subsecretaría por este medio, por este Instagram Live. Y hoy empezamos nosotros con este nuevo ciclo de Ciencias del Deporte, así que yo quería en este primer evento agradecerle a la Subsecretaría de Deportes por todo el apoyo y por este espacio que nos brinda, que pretende ser un espacio de encuentro entre todos los profesionales de las ciencias del deporte y la comunidad deportiva de la ciudad, para que nosotros empecemos a hablar juntos de todos los temas que tienen que ver con el deporte y que podamos empezar a hablar un lenguaje común entre toda la comunidad del deporte.
Así que a lo largo de todos estos encuentros vamos a ir tocando temas de interés general que tienen que ver con el deporte. Vamos a ir dándole recomendaciones, tips, sugerencias, como para que ustedes puedan desarrollar una actividad deportiva, una actividad física de buena calidad y sin riesgo de lastimarse. Y también lo que queremos es convocar, invitar a todos los profesionales de las ciencias del deporte de la ciudad que nos acompañen y que se sumen a este ciclo, que hagan un aporte, que nos sigan y que cada una de las sugerencias que ellos nos den a nosotros y su participación a nosotros nos va a venir muy bien. Así que, en resumen, lo que nosotros pretendemos es estimular a que todos hagan deporte, que todos hagan actividad física en el ámbito de la ciudad, pero de una manera cuidada, segura y saludable. Entonces, hoy, en este primer encuentro, quisimos invitarlo al doctor Santiago Cueitel, a Santiago, que es un médico deportólogo infantil con mucha experiencia y mucha trayectoria en la deportología infanto-juvenil. Fue uno de los coordinadores médicos de los Juegos Olímpicos de la Juventud hace 2 años. Es médico de la Asociación Argentina de Tenis. Tiene mucha experiencia en fútbol también. Así que hoy con él vamos a hablar un tema que a nosotros nos parece muy importante, que es un tema que históricamente fue controvertido, que es el entrenamiento de la fuerza en chicos. ¿Cuándo un adolescente, cuándo un chico puede ir al gimnasio? ¿Cuándo puede hacer fuerza? ¿Cuándo puede levantar pesas? Nosotros en nuestra vida cotidiana de profesionales de la salud, es una pregunta que nos hacen habitualmente padres, entrenadores, preparadores físicos, y siempre es un tema controvertido porque a veces el preparador físico opina una cosa, el padre quiere otra, el kinesiólogo dice algo, el médico dice otra cosa. Entonces creo que es un tema que Santiago maneja hace muchos años, que tiene mucha experiencia, y me parece que hoy vamos a poder charlar con él y sacarnos todas las dudas y hacerle todas las preguntas que querramos. Ahora le voy a estar dando entrada a Santiago a esta reunión, se los voy a presentar y vamos a empezar de a poquito a charlar de este tema. Santiago, buenas ¿Cómo tardes. va? ¿Cómo ¿Cómo estás? estamos? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, muy bien, ¿Cómo, muy cómo bien. anda eso? Bien, acá, empezando hoy con este ciclo nuevo, después de 2 años de espacio entre el último encuentro que habíamos tenido y que lo habíamos hecho previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud, un ciclo de 2 años que fue una experiencia maravillosa, donde convocamos a todos los profesionales de las ciencias del deporte de la ciudad y que pudimos interactuar y pudimos trabajar todos estos temas en conjunto. Fue un ciclo súper enriquecedor, así que hoy en este nuevo formato, aprovechando esta situación que tenemos, y bueno, esperamos charlar con vos hoy y aprovecharte. Sí, genial. Esos encuentros que se venían dando en el marco de la ciudad, la verdad que eran un golazo, porque era tener la posibilidad de tener cerquita y escuchar a muchos profesionales muy capaces, con mucha trayectoria, y cuando estás ahí empezás a hacer esa gimnasia, te invita a formarte, a las cosas que te quedan dudas de esas reuniones, ir a investigarlas, seguir la bibliografía que te recomendaban. Así que celebro que se vuelvan a hacer de nuevo, aunque no sea presencial, virtual, y tal vez pudiendo llegar a más gente. Exacto, y ese es un poco el objetivo de estos nuevos encuentros, que los profesionales se acerquen a la gente, que podamos poner sobre la mesa temas de interés general y que la gente pueda escuchar de primera mano de profesionales con mucha experiencia y con mucha trayectoria, y que nosotros también y que ustedes puedan dejarles consejos, sugerencias, y de esa manera tener una práctica de la actividad deportiva de mejor calidad, porque nosotros lo que buscamos es, queremos que la gente haga deporte, queremos que la gente haga actividad física, pero queremos que la haga bien también. Entonces me Sí. parece que el objetivo de estos encuentros tiene que estar en esa línea, que nosotros podamos desde el lado profesional transmitirle a la gente y dejarle consejos para que puedan hacer una actividad física de mejor calidad.
Sí, sí. En principio, que hagan más actividad física, ¿no? Que empezar a pensar en una vida activa, de movimiento, y pensar que actividad física no solamente es deporte, sino que actividad física es salir a caminar, en vez de tomarte un colectivo por 8 cuadras, caminarlas, pensar en los beneficios que te da eso al cuerpo, a la cabeza, ¿no? Entonces, empezar a pensar más en moverse, ¿no? Y con los chicos también, que es mi área, ¿no? Entonces, viste que las recomendaciones de las sociedades científicas dicen que los chicos tienen que hacer 1 hora de actividad física diaria, los 7 días de la semana, 3 veces por semana tienen que hacer entrenamiento vinculados con la fuerza para mejorar la salud musculoesquelética. Pero eso no quiere decir que los chicos tienen que ir los 7 días de la semana a hacer deporte, pero sí tienen que moverse. Y andar en bici es una actividad física, salir un rato a patinar es una actividad física, ir un rato a la plaza y no estar quedarse sentado, sino aprovechar todos los juegos y todas las posibilidades que hay en muchas plazas de Buenos Aires, es otra. Yo veo muchas veces en los espacios activos de las plazas que hay clases de todo tipo, de baile, de yoga. Bueno, aprovechar eso. Y así vamos a estar mucho mejor, en una salud integral, físico, psíquico y social. Bien, sí, justo en este momento también donde todo ese combo que tiene que ver con el bienestar, que es unir el físico Sí. con la salud mental, con las emociones. Bueno, hoy es un tema que por esta situación que nos toca está hackeado, pero es algo que hay que estimular para que la población lo tenga por lo menos en mente, lo tenga en la cabeza y que podamos nosotros estimular desde este lado para que eso empiece a ocurrir. Pero Sí, bueno, y perdóname una cosa, y tenemos la obligación, los que estamos en salud y deporte, de estimularlo también ahora en casa. Tenemos que buscar la forma de llegar a la gente y decirles, porque yo hay veces que hablo, viste, tengo la posibilidad de hablar con muchas familias, meterme en la casa, ¿no? Viste, por videollamada, ¿no? Y cuando les sugiero algunas cosas de cuidado de la salud en el aislamiento, que yo considero tal vez obvias por mi profesión, ¿no? Y la gente por ahí no las considera tan obvias. Y entonces hay que machacar con eso, con los cuidados que pueden tener en casa, ¿no? Para preservar la salud, para promover la salud y estar bien, que estar bien tanto en el cuerpo como en la mente, si nos toca enfermarnos, contagiarnos, nos va a ayudar a pasar mejor la situación. exacto, está muy bien, muy bien, muy bien. Mm. Bueno, ese es un tema que después a lo mejor al final podemos también dejarles como Sí, algunas recomendaciones para este momento y para esta etapa. Y podemos ir ya metiéndonos en este tema de el entrenamiento de la fuerza en los chicos, que es lo que yo decía un poco al principio, digo, todos los que trabajamos en esto y que estamos en el ámbito de la salud y el deporte, una pregunta recurrente es esta, es decir, bueno, mi hijo puede ir al gimnasio, puede hacer entrenamiento de pesas, puede hacer entrenamiento de fuerza. Y muchas veces fue un tema controvertido, porque a lo mejor el pediatra le decía una cosa, el kinesiólogo le decía otra, el entrenador quería algo, el padre quería otra cosa. Entonces, creo que este tema que fue tan controvertido durante muchos años, hoy me parece que tomó un rumbo y creo que estamos en condiciones como para desarrollarlo y plantar bases, ¿no? Sentar bases. sí. Sí, totalmente. Las publicaciones de entrenamiento de la fuerza a nivel infanto-juvenil vienen ya de hace muchísimos años, ¿no? De hecho, yo me acuerdo de una declaración, un statement de la Asociación Americana de Pediatría, creo que del 2001, ya hablando de esto, ¿no? Y en el 2014 hay un consenso internacional de entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes, suscrito por la mayoría de las entidades más prestigiosas del mundo. Y en el 2018 la Sociedad Argentina de Pediatría sacó un comunicado, una publicación, avalando todo esto que estamos diciendo. Entonces ya no es que lo decían la gente, digamos, los que estaban buscando atletas de élite, sino que estamos hablando de entrenamiento de la fuerza para la salud, ¿no? Para el chico que hace deporte recreativo, para el chico que toma la actividad física como prevención de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles.
Entonces ya está instalado, ¿no? Y esto lo avala una sociedad científica como es la Sociedad Argentina de Pediatría, lo cual está buenísimo. Y esto también hace que llegue a todos los pediatras y lo pueden tomar también el resto de los profesionales de la salud y tenerlo como material para decir, bueno, a partir de acá podemos empezar a pensar en el entrenamiento de la fuerza de los chicos. Ahora, entrenamiento de la fuerza de los chicos no es necesariamente pesas, ¿bien? Las pesas son una parte del entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento de la fuerza se puede hacer con el propio peso corporal, con bandas elásticas, con elementos, ¿no? Una medicine ball, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacerlo. Bien, lo que sí tenemos que saber es cómo, ¿no? Y en esto es fundamental que quienes aconsejen y prescriban y aborden y encaren el entrenamiento de la fuerza de los chicos estén formados en poblaciones pediátricas, ¿no? Y esto pensar que para las situaciones, ¿no? En las grandes ciudades, en las grandes urbes, donde hay cada vez menos espacio, es más difícil tener mucho lugar para entrenar un grupo de chicos. Entonces, en los lugares reducidos, se pueden hacer entrenamientos de circuito, por ahí con menos posibilidades de desplazamiento, pero con más posibilidades de hacer ejercicios que estén vinculados con el entrenamiento de la fuerza. Y el entrenamiento de la fuerza está demostrado que mejora la composición corporal, mejora la presión arterial, mejora lo que se llama, disminuye la resistencia a la insulina periférica, o sea que mejora el perfil glucémico, está vinculado con la mejor calidad musculoesquelética. Y hay una cosa muy importante y que fundamentalmente con algún tipo de población especial es que mejora la autoestima. Porque cuando vos empezás a entrenar y te sentís más fuerte, te sentís más seguro, ¿no? Y por ahí hay chicos que pueden ser, si querés, malos para los deportes, no ser dotados técnicamente, coordinativamente, y se ven que empiezan a mejorar. Y ese mejorar hace que se involucren más. Y nosotros lo que necesitamos, nuestra obligación, desde nuestro lugar de profesionales de la salud y el deporte, es formar chicos que sean activos para toda la vida. Y ese es el mejor legado que les podemos dejar. Bien, bien. Santi, viste que uno de los mitos a derribar, porque hoy la charla tiene que ver un poco con eso, este encuentro nuestro con derribar mitos populares, o creencias populares de este entrenamiento de la fuerza en chicos y adolescentes. Y una pregunta que siempre nos hacen a nosotros o nos hacían es esto de si el entrenamiento de la fuerza afecta el crecimiento de los chicos. ¿Cómo impacta en el cartílago de crecimiento? Y bueno, ahí alrededor de todo ese tema siempre se tejieron un montón de dudas, de sospechas y, bueno, era como el tema de duda central, ¿no? ¿Qué pasaba con el crecimiento de los chicos? Sí, esto, bueno, es un mito, ¿no? Es un mito popular, no es algo que tenga sustento científico. En un momento esto se empezó a repetir y usar como base un estudio que hicieron los japoneses con chicos que trabajaban en el puerto cargando bolsas, ¿no? Que eran trabajo esclavo, chicos en condiciones socioeconómicas muy desfavorables, que no estaban bien nutridos, que no hacían un tipo de entrenamiento bien planificado y vieron que no alcanzaba la talla objetivo genético. Entonces dijeron, bueno, todos los chicos que entrenan la fuerza no van a crecer. Entonces, metodológicamente es un trabajo que no estaba bien hecho. Y después se empezaron a estudiar un poco más seriamente, y lo que decían es que la fuerza en los chicos no mejoraba porque no había hormonas, no había las hormonas sexuales típicas del empuje puberal, ¿no? La testosterona básicamente en los varones. Y lo que fuimos viendo es que sí se mejora, porque la fuerza tiene como dos grandes componentes. Uno que es el componente muscular, que es esto, el tamaño del músculo, y el otro es lo neural. Entonces, se vio que al entrenar la fuerza, aunque no haya hormonas, se empezaban a mejorar los procesos neuromusculares, que se llama la coordinación intramuscular e intermuscular. Se reclutan más unidades motoras, es mejor la sincronización. Los chicos tienen un tema que, viste, cuando uno hace un ejercicio, se contrae un músculo y el que hace la función opuesta se relaja.
¿no? Entonces, si vos vas a patear, se contrae el cuádriceps y se relaja el isquiotibial, ¿bien? Bueno, los chicos tienen una cosa que se llama co-contracción, que cuando se contrae el agonista, también se contrae un poco el antagonista. Y eso con el entrenamiento se empieza a mejorar. Entonces todas esas cosas tienen que ver como aceitar lo neuromuscular. Y eso se logra, y es más, si uno ve las curvas de desarrollo, ¿no? de maduración del sistema nervioso, del sistema musculoesquelético, del sistema sexual, el que primero pica es el sistema nervioso. Entonces es el momento ideal, antes de este pico de crecimiento en altura o peak height velocity, es empezar a entrenar la fuerza, porque es el momento donde hay que enchufar todos los cables y dejarlos enchufados para después, en las próximas etapas, seguir mejorando. Y Santiago, ¿y esto de qué edades estamos hablando? Por ejemplo, cuando decimos entrenamiento de la fuerza, ¿a partir de qué edad? ¿Cómo es el tema del desarrollo de los chicos? Y antes, ¿qué hacemos? Si hay cosas para hacer, digamos, o Sí. vayamos por partes, decimos, bueno, ¿a partir de qué edad un chico podría empezar a trabajar la fuerza? Bien, un chico, un bebé en general, a grandes rasgos, sostiene la cabeza a los 3 meses, se sienta a los 6 meses, camina al año, y para todas esas acciones necesita fuerza, ¿no? Diferentes tipos de musculatura tienen que estar involucrados, pero hay que hacer fuerza. Y a los chicos a los 2 años más o menos que empiezan a saltar, no solamente tienen que hacer la contracción concéntrica para el salto, sino la excéntrica para recibir el impacto, ¿no? sobre el sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces fuerza se hace siempre. Yo lo que siempre digo es que fuerza es vida, ¿bien? Ahora, una cosa es esto, hacer fuerza, y otra cosa es entrenar, hacer un entrenamiento específico de la fuerza. Y eso está uno de los cracks de la fisiología y del conocimiento del estudio del entrenamiento de la fuerza, que es Avery Feigenbaum, que él dice que para que un chico empiece a entrenar la fuerza tiene que estar como maduro para entender el ejercicio y para no hacer mal la técnica de ejecución del ejercicio para no lastimarse, ¿no? Y él propone que a partir ya de los escolares, 6, 7, 8 años, se podría empezar a entrenar la fuerza, ¿no? Obviamente no pensando en construir un patobica, ¿no? Porque Claro, no tiene claro. lógica, ¿no? Pero sí vincularlo con esto que estamos hablando, con el sistema, la maduración del sistema nervioso y la progresión para ir aprendiendo gestos técnicos que después se podrán ir complejizando. Y cuando hablo de complejizar, hablo de mayor carga y madurativamente, coordinativamente más difíciles, ¿no? Bien. ¿Y eso a partir de qué edad podríamos? ¿Los más complejos o Claro, los...? o sea, para dejar como un concepto claro para todos, digo, ¿a partir de qué edad está el desarrollo madurativo como para que ese chico pueda tener un desarrollo de la fuerza y de la masa muscular? ¿A En la partir de qué edad primaria. sería? En la primaria. Y ahí va a depender, hay que individualizar un poco, porque hay algunos chicos que son muy maduros y muy coordinados, y hay otros chicos que son mucho más bebotes, ¿no? Y más infantiles para hacer estas cosas. Entonces, la cuestión está en encontrar el momento de cada chico. Pero en la primaria ya se puede empezar a entrenar la fuerza definitivamente. Bien. Y una vez hablábamos y vos me contabas que antes de alcanzar ese desarrollo madurativo que le permitía todo este desarrollo de la fuerza, de la masa muscular y demás, en las edades más tempranas todavía estaba la posibilidad todavía no digo, estaba la posibilidad de trabajar otras cuestiones que tienen que ver con el neurodesarrollo, las cadenas de movimiento y ese tipo de cosas que después van a ser la base para desarrollar un trabajo de fuerza. Sí, totalmente. Y por ahí lo había pasado para mí uno de los que más sabe de esto, que es el prócer de la preparación física, Mario Mouche, ¿no? Que ahí figuraba como cerebro deportivo. Y hay muchos acá en el chat porque está Claudio Genche, que fue Oh, un levantador olímpico de pesas,
de la camada de Gabriel Leme, que Mira, trabaja de Gaby, un también, amigo. sí, que es de otro amigo, y bueno, hay muchos profesionales acá y haciendo preguntas, así que ahora vamos a Sí, ir mechando. yo lo que creo que esto es importante es que hablar de entrenar de la fuerza y saltearnos las habilidades motoras básicas, los patrones básicos de movimiento y todo eso, no tiene ninguna lógica. Ok, Entonces, siempre primero hay que ir haciendo los pasos que corresponden. Un chico que no sabe correr, saltar, lanzar, esquivar, no tiene sentido empezar a entrenar otras cosas, porque le estamos complejizando algo que todavía ni siquiera lo aprendió. Entonces a un chico no le enseñás a multiplicar antes de sumar, ¿bien? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El aprendizaje de lo que corresponde a cada edad. bien. Acá nos hacen una pregunta que dicen para jugadores infantiles de básquet, ¿cómo sería el orden correcto para trabajar los diferentes tipos de fuerza? El orden y las edades. Bueno, yo con esto puedo hablar, yo no soy un preparador físico, yo sé Claro, de exacto. fisiología infanto-juvenil, me parece que esto estaría bueno que lo hablen con el encargado, digamos, los que sepan realmente del entrenamiento. Lo que sí te voy a decir es que empezar con ejercicios que tengan que ver con la fuerza rápida y no pensar en grandes pesos, ¿no? Y fundamentalmente la fuerza como cuestión coordinativa, no pensar en tratar de ganar mucha fuerza, sino empezar a tratar de mejorar lo neuromuscular. Bien. Y sabes que también acá hay una pregunta que la voy a responder yo por vos, Dale. que dice si existe alguna especialización en deportes en nuestro país, en chicos como especialidad. Y No yo les cuento que conozco. Santiago, en la ciudad de Buenos Aires existe el Instituto de Ciencias del Deporte, en la Universidad Favaloro, que tiene una diplomatura en Medicina del Deporte Infanto-Juvenil, así se Así llama, es. Medicina deportiva pediátrica, sí. Medicina Deportiva Geriátrica, y que Santiago es el director de esa diplomatura. Así que para, para la persona que está preguntando si existe una especialización, tenemos que decir que la Universidad Favaloro sí la tiene. ¿Hace cuánto? Muy poquito. Ahí se me cortó. Ahí, ¿Me escuchan? ¿Me ahí te escuchás, veo, Diego? ahí te veo, Ah, sí. perfecto. Sí, esto es un sueño devenido realidad, lo de la diplomatura, porque hace mucho tiempo que veníamos pensando en esto de que dejar de pensar a los chicos como adultos en miniatura, ¿no? Y que esto lleva a muchos errores porque son poblaciones completamente diferentes y en donde yo siempre lo que doy el ejemplo, ¿viste? Es cuando un bebé tiene un problema respiratorio, una bronquiolitis, los papás lo llevan al pediatra, no lo llevan al médico clínico, ¿no? Y con esto es lo mismo. Y bueno, esto lo hablé con vos, lo hablé con Roberto Pedro y bueno, y presentamos el proyecto, les gustó mucho y así que en eso estamos. Bueno, estamos Bueno, disfrutando de felicitaciones este con eso. momento. Gracias, gracias. Santi, tenemos muchas preguntas en cuanto a las Dale, edades. Por ejemplo, dale. Laura vuelve a preguntar lo mismo y dice, bueno, en hockey, ¿cuándo se puede empezar a trabajar con peso? Siempre, siempre. Una cosa que a mí me gusta mucho que dice, ya que lo nombraste, Gaby Leme, es que se puede entrenar la fuerza, pero ojo con el gesto deportivo, porque hay veces que vos le pones, decís, bueno, suponete en hockey se usa el palo, ¿no? Y si vos le das a una chica para que tenga más fuerza, le das un peso, que tenga que ser el mismo gesto que pegarle a la bocha con el palo, pero intentando lo mismo, pero con algo de mucho peso, por ahí deforma el gesto técnico. Entonces, eso no es bueno, porque después modifica el gesto técnico y por ahí lo empeora. Entonces, sí entrenar la fuerza como una cuestión condicional, ¿bien? Y coordinativa, como decía antes, ¿no? Bien, De bien. siempre, ¿eh? Ok, ok. Bueno, podemos entrar ahora un poco a hablar de lo que es el entrenamiento de la fuerza y la seguridad del entrenamiento de la fuerza, y si es seguro, y si hay posibilidad de lastimarse o de lesionarse, o qué sucede con el entrenamiento de la fuerza.
nada, hablar un poco de si ese tipo de trabajos o de entrenamientos tiene alguna contraindicación o es algo que puede llegar a perjudicar el desarrollo de un chico. Bueno, ¿Cuántas lesiones, digo? sí, la pregunta está buenísima. Es difícil, un poco difícil de contestar, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. Cuando vos tenés una carga muy elevada, una carga extrema, en general se van lesiones agudas. Por ejemplo, que se produzca un desgarro o, por ejemplo, que si es por ejemplo, tira un músculo de una inserción, que arranque la inserción, que se produzca lo que se llama una abulsión ósea, y los volúmenes muy elevados lo que pueden producir lo que se llaman las lesiones por sobreuso, ¿no? Que son microtraumatismos con cargas submáximas, repetitivos, y que esto puede estresar alguna estructura, que puede ser un hueso, un músculo, un tendón, ¿no? Y producir una lesión. Y de hecho, en el deporte infanto-juvenil, según diferentes entidades, entre el 40 y el 70% de las lesiones deportivas son lesiones por sobreuso. Entonces ahí es donde tenemos que tener más cuidado. En general, las lesiones agudas por peso, por sobrecarga, son muy raras. El impacto repetitivo sí. Sí. Entonces en eso tenemos que tener cuidado, tenemos que saber planificar, tenemos que tener mucho cuidado y saber en qué estatus madurativo se encuentra el chico, porque viste, cuando hay periodos de mucho crecimiento, por ejemplo, Contanos un cuando poco de eso, contanos un poco. hay momentos, vamos a clasificar, decir cómo se evalúa la maduración de un chico, ¿no? Hay tres formas, ¿no? que confluyen, que tienen que estar coordinadas, que son el crecimiento somático, que es el aumento en peso y en talla, ¿no? El de la masa corporal, la maduración ósea, ¿no? Que es ver cómo está su edad esquelética. Para eso una de las formas de hacer es una radiografía de la mano y de la muñeca izquierda y se compara con un atlas y de esa forma sabes si la edad de los huesos está acorde a la edad del documento, o sea, la edad esquelética está acorde a la edad cronológica, ¿no? Entonces, y después también, bueno, puede haber digamos, que se separe mucho, entonces puede tener una edad ósea adelantada o una edad ósea retrasada, ¿no? Y eso va a influir también en todo lo que tiene que ver con la maduración general. Y el tercer aspecto es evaluar las características sexuales secundarias, que se hace con un método que es los estadios de Tanner, ¿no? Que clasifican en 5 estadios, siendo uno prepuber y 5 las características sexuales secundarias de un adulto. ¿Y qué se evalúa? En los varones, pene, testículo y vello pubiano, y en las mujeres, mama y vello pubiano. Entonces, en base a esto, tenemos que determinar cómo está madurativamente nuestro deportista y a partir de ahí ver qué tipo de entrenamiento podemos hacer. Hay un momento que yo decía que es muy importante, que se produce el pico de crecimiento en altura, que en inglés se dice Peak Height Velocity, que lo van a ver como PHV, que para nosotros los que estamos en deporte infanto-juvenil es muy importante, porque a partir de ahí se estructuran muchas cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento. Pero además, en los chicos primero crece el hueso y después se estiran los músculos y los tendones, ¿no? Van acompañando. Entonces, en esos momentos de mucho crecimiento del hueso pasan dos cosas. Una, que el hueso primero crece y después se deposita el calcio, lo mineral. Entonces se produce como una osteopenia fisiológica, es decir, el hueso está como más débil, ¿bien? Y por otro lado, los tendones en esas edades tienen más fuerza que los huesos. Entonces es como un cable de acero que se une a la pared, pero en vez de ser una pared de concreto es una pared de Durlock. Entonces si el tendón empieza a tirar mucho, se empieza a resquebrajar la pared. Y eso lleva a lo que se llama apofisitis por tracción. Y si tira mucho, se arranca un pedazo de pared, una abulsión ósea. Entonces en esos periodos de mucho crecimiento, ojo, porque es el momento donde pueden aparecer lesiones. Entonces en esos momentos es cuando por ahí el PF tiene que decir, bueno, acá le saco la pata del acelerador, ¿no? Saco el pie del acelerador para evitar las lesiones y lo acompaño con otro tipo de entrenamiento, ¿no? Bien, por eso nosotros siempre hablamos del equipo de ciencias del deporte, porque, y más en chicos,
es muy importante que estemos todos hablando el mismo idioma, que estemos todos atentos y que estemos todos observando y mirando, porque es como vos decís, si el 50% o el 60% o el 70% de las lesiones a esta edad son lesiones por sobreuso, que Sí, significa, el sobreuso significa eso, o sea, darle una carga mayor, a lo mejor, a lo que el cuerpo puede soportar. tal cual. Y eso tiene que ver con dosificaciones, y las dosificaciones tienen que estar coordinadas entre el preparador físico, el entrenador. eh, entonces, creo que esto de poder trabajar en equipo o de fomentar el trabajo en equipo, me parece que es un mensaje que nosotros tenemos que empezar a dar también. Sí, definitivamente porque primero que ya la información y digamos, el conocimiento que hay que tener es tanto que para una sola especialidad no alcanza. Entonces no hay alguien que pueda saber todo, ¿no? Entonces no hay otra forma que la sinergia, ¿viste? Que trabajar entre las diferentes patas y colaborar todos para el desarrollo óptimo del chico, la mejor performance, para generar gente saludable, ¿no? Y eso depende de que trabajemos todos en conjunto, ¿sí? Sí, en conjunto, para no causar esa sobrecarga, Tal porque cual. eh, habitualmente es una edad donde a lo mejor a los chicos les cuesta un poco en la adolescencia hacer actividad física y están en pleno desarrollo, pleno crecimiento, y a lo mejor se los obliga a determinadas sobrecargas o sobrecargas que no están bien dosificadas, y es donde empiezan a aparecer este tipo de lesiones que son las que vemos habitualmente. Sí, y más con el deporte de competencia infanto-juvenil, ¿no? Que desde que existen los Juegos de la Juventud, como los, los objetivos, la intención de ser un atleta se va bajando cada vez más y por ende el momento en que hay que empezar, porque viste, para llegar a un Juego Olímpico hay que hacer todo un desarrollo, ¿no? Entonces, como las exigencias son mayores desde edades más tempranas. Y ahí está en los que trabajamos en deporte infanto-juvenil, de tratar de acompañar a ese atleta que quiere ser un atleta de élite, pero tratando de que no se vea afectada su salud. Yo siempre digo que en deporte infanto-juvenil hay tres premisas que yo les llamo los tres mandamientos del deporte infanto-juvenil. Uno es asegurar el normal crecimiento y desarrollo de los chicos. Dos, evitar las lesiones por sobreuso. Y tres, el burnout o el síndrome del quemado. Entonces, creo que por ahí pasa la cuestión, ¿no? Nunca perder de vista los tres mandamientos del deporte infanto-juvenil. Santi, acá tenemos una pregunta de Alcides que también va en esta línea de la dosificación y pregunta cómo trabajar la dosificación en las diferentes edades de los chicos. Eso está bastante tabulado, ¿no? Hay toda una sistemática de progresión de las cargas que sería larguísimo de explicar, ¿no? Pero hay mucha información. Lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Los diferentes estadios madurativos y cuándo ir progresando con la fuerza, por ejemplo, con la fuerza potencia, con la fuerza máxima, y con lo mismo con el consumo máximo de oxígeno, todas estas cuestiones que responden a cuestiones fisiológicas. Entonces lo que hay que hacer es leer mucho, formarse y saber en dónde hay que ajustar. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que son las fases sensibles, ¿no? Las fases sensibles son momentos de la vida, ¿no? Del desarrollo, en donde si se entrena una determinada cuestión, algo condicional o coordinativo, se obtiene un beneficio mucho mayor que en otro momento de la vida, ¿no? Una etapa de oro de determinada cuestión motora o coordinativa. Entonces, tenemos que saber cuándo son, ¿no? Para saber que si entrenamos en ese momento, vamos a conseguir un atleta o una persona que va a llegar a su potencial de desarrollo. Y con esto hay bastantes trabajos que postulan que el que no entrena la condición motora, coordinativa en su momento de oro,
no llega a alcanzar su potencial, es decir, que no llega a ser un atleta de elite, por lo cual el que trabaja en deporte de competencia es fundamental. O sea que es una línea muy finita y es como vos decís, hay que estar súper atentos y súper bien coordinados entre todos, porque es muy fino, porque si te la perdés, y si anticipás, podés generar algún tipo de lesión, alguna patología o algo que después también condicione en cierta forma. Tal cual. Bueno, en un momento, viste, se hablaba mucho que filosóficamente el deporte de competencia, de elite, no debería ser en los niños, ¿no? Que los chicos no hacen deporte de elite. Y filosóficamente es muy lindo, coincidimos la mayoría en eso, pero la verdad es que no ocurre eso, No que ocurre. porque, no ocurre, porque, o sea, yo lo que siempre digo, hay que sacarse la careta. Entonces, si hay Juegos Olímpicos a los 16 años, los chicos empezaron a entrenar bastante tiempo antes, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer, los que estamos siguiendo a estos chicos, es preservarlos y cuidarlos mucho, ¿no? Y tratar de trabajar, como vos decías, en grupos multidisciplinarios para que esa carga de entrenamiento no termine afectando la salud del pibe o de la piba. Bien. Hay una pregunta que habla de las hormonas de crecimiento. Sí. Con respecto al tema hormonal, ¿qué podés decir? Y bueno, las hormonas sí, la hormona de crecimiento es la hormona necesaria para que un chico crezca y se desarrolle normalmente, para que se produzca el pico de hormonas de crecimiento, es necesario que primero haya liberación de las hormonas sexuales, y la hormona de crecimiento, por ahí está bueno saber que no se dosa en sangre, sino que se dosa otra que se llama IGF-1, IGBP3, que son dos que usamos para ver cómo está, pero que las usamos en algunos momentos en que consideramos que puede haber una patología, que no se dosan como seguimiento normal de un chico sano. Bien, bien, bien. Otra pregunta de Claudio, que nos pregunta si la fuerza o el entrenamiento de la fuerza estimula el crecimiento óseo y tendinoso. Sí, señor. Bueno, una de las cosas que se empezó a ver como en contrapartida del mito popular es que justamente entrenar la fuerza mejora el desarrollo madurativa y mejora la calidad de la fuerza, la calidad de los huesos y de los músculos. Y de hecho, viste que, por ejemplo, la natación, que tiene como un aura de una cosa, el deporte más sano del mundo, bueno, se estudiaron cómo está la densidad mineral ósea de los nadadores y fundamentalmente de las nadadoras, y se vieron que hay osteopenia en algunos lugares, fundamentalmente en la cadera se vio, porque no hay impacto, y al no haber impacto no hay buena calidad de músculo de huesos, ¿no? Entonces sí, es muy importante. Bien. Hay algunas preguntas que tienen que ver con la alimentación, ya que Dale. es todo un capítulo aparte y todo un tema enorme. Y bueno, nada, un poco eso, decir, bueno, ¿cuál es el rol de la alimentación? ¿Cómo influye en esta etapa formativa, en esta etapa de crecimiento de los chicos? Bien, para mí el rendimiento físico en el deporte es como un banco de tres patas, donde una pata es el entrenamiento físico, ¿no? La otra pata es la alimentación y la tercera es el descanso. Y esto es como yo le digo a todos los chicos, ¿no? A los chicos, viste, que por ahí son selectivos y que no comen bien, y si a un banco de tres patas le sacás una pata, ¿qué pasa? Y se cae. Bueno, esto es lo que te pasa lo mismo con la formación de un atleta, ¿no? O de un chico, ¿no? De un deportista, si querés, hasta recreativo también. Entonces hay que enseñarles a comer y hay que enseñarles a que no hay atajos, que si yo no como bien no es que me puedo tomar tal suplemento para suplementar, complementar lo mal que estoy comiendo, sino que hay que ponerse las pilas y hay que comer lo que corresponde, de forma variada, saludable, ¿no? Comer frutas, verduras, carne, pollo, pescado, tomar mucha agua, tomar lácteos, ¿no? Que eso es importantísimo.
Por ahí ponen el entrenamiento invisible, que es eso, es el entrenamiento invisible. El descanso y la alimentación es el entrenamiento invisible. Bien, bien. ¿Y cuántos deportes debería hacer un chico, un niño, un adolescente? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cómo los podríamos, padres y profesores, ayudar a especializar en uno solo? O sea, ¿está Bueno, bueno que los chicos hagan muchos deportes? ¿O está bueno que se enfoquen en un deporte? ¿O en qué no. momento es el ideal para especializarse? A nivel escolar, primaria, multideporte, polideporte, como quieran llamarlo. La mayor cantidad de experiencias motoras. Eso, llenar la biblioteca de experiencias motoras, ¿no? Y de hecho, está bastante demostrado que los que hacen polideporte en las etapas formativas son mucho mejores atletas en el futuro, ¿no? Y por otro lado, todo lo contrario, la especialización deportiva precoz no garantiza mejor performance deportiva y sí está mucho más asociada con lesiones por sobreuso. Entonces, en la primaria que hagan todo, que hagan cuanto deporte puedan. Y los padres, que ahí la pregunta me gustaba, porque decía, ¿cómo los padres no Claro. tenemos que influir en nada? Los padres tenemos que ser, si querés, el inflador anímico para decirle hacer deporte y no meternos en la elección de los chicos y no decidir por ellos y dejarlos que sean libres y que tomen la decisión que quieran. Y si quieren ser deportistas de elite, lo serán, y si quieren ser deportistas recreativos, que lo sean también. No Bien. proyectar, ¿no? No, no, no. Está bien. Eh, ¿cuáles son los cuidados que habría que tener en cuanto al desarrollo de la resistencia? Muy buena pregunta. Este es un temón, ¿no? ¿Qué más? Un temazo y es larguísimo. Sí saber, a ver, los chicos, los prepúberes, como habíamos dicho antes, primero pica, digamos, se produce la maduración del sistema nervioso y después el músculo esquelético y las características sexuales, todo lo que tiene que ver con lo gonadal. Eh, el cerebro, para crecer, usa un sustrato que es el hidrato de carbono, la glucosa. Entonces el cerebro es un Pac-Man que se come, se devora la glucosa. Entonces, esta cosa de la magia de la naturaleza, ¿no? Que la perfección del cuerpo humano, el cuerpo necesita no competirle al cerebro para comerle la glucosa, ¿no? Pues si no se pondrían en confrontación lo músculo esquelético, ¿no? con el cerebro. Entonces, muy sabiamente, el sistema energético por excelencia en los prepúberes es el oxidativo, ¿no? Es lo que tiene que ver con toda la cuestión bioquímica de, vamos a decirlo así, de lo aeróbico, ¿no? Los chicos tienen muy desarrollados el sistema mitocondrial, tienen baja participación del sistema glucolítico, el sistema ATP-PC, ¿no? Los fosfágenos también menos desarrollados que los adultos. De hecho, los chicos producen menos cantidad de lactato, ¿no? Entonces, es bien oxidativo. Entonces, ¿se puede entrenar el sistema de la resistencia en los chicos? Sí, pero no resistencia pensarlo como sacarlos a correr 1 hora y media, porque cognitivamente no están preparados para eso, ¿no? Entonces tenemos que hacer ejercicios que pensarlo digamos, en el sistema oxidativo, pero de corta duración y por ahí con altas intensidades. Y esto hay muchos estudios, por ahí me estoy metiendo en algo medio complejo, pero que por ahí dicen, en 2 meses se vio qué pasaba con los tiempos, ¿viste? El testeo, que puede ser cualquiera, yo test, el test de Kuznavet, los 1000 metros, y mejoraron después de un entrenamiento. Y hay como dos teorías acá, la teoría, lo metabólico y lo neural. También cuando uno empieza a hacer un gesto en forma repetitiva, cuando los chicos lo empiezan a hacer en forma repetitiva, empieza a mejorar lo que decíamos antes, lo de la coordinación intermuscular e intramuscular. Entonces, por ahí también estas mejoras, que creemos que son por una cuestión metabólica, son por una cuestión neural. Ahí hay como, viste, bastante pica entre los que están de un lado y del otro. Pero esto es algo que es importante que lo sepamos.
que los chicos tienen estas características, los prepubres, y después van madurando el sistema glucolítico, el de los fosfágenos, y se va pareciendo más al de los adultos. Y si de hecho hay un trabajo muy interesante, no me acuerdo del título, pero que está muy bueno porque muestra el consumo de ácidos grasos en sangre, ¿no? La movilización durante el ejercicio, y en Tanner 1 es bien alto, se usa mucho, en Tanner 2 y 3 es más bajo, en 4 mucho más bajo, y 5 igual que los adultos. Entonces eso pone de manifiesto qué se está usando también, ¿no? Como sistema Claro, energético. bien. Bueno, Santi, ya nos vamos quedando sin tiempo, se nos pasó volando. Nos quedan unos Bueno, minutitos vos sabés y que a a mí me mí hablar, preguntabas. sí, sí, que hablar me tirás un poquito de la soga y Sí, arranco, sí, ¿no? sí, sí, es tu especialidad. Eh, bueno, si te parece, hacemos la última pregunta Dale, y después tenés algún minutito de cierre para algo que dale, quiera redondear de sí, todo lo que hablamos y dale. ya después nos vamos despidiendo. Javier pregunta, ¿qué opinás del concepto de etapas sensibles en cuanto a las capacidades físicas? Bueno, es lo que decíamos, es que no podemos no tenerlo en cuenta. Las fases sensibles es todo en el deporte infanto-juvenil, ¿no? Y a partir de ahí es cómo se planifican los entrenamientos. Entonces tenemos que saberlo como el número de celular. Bien, bueno. Bueno, ya creo que hemos respondido todas las preguntas y hemos pasado por casi todo el abanico de temas que tienen que ver con el deporte infanto-juvenil. Si querés cerrar con alguna recomendación también para estos Sí, momentos que los chicos a lo mejor están encerrados, con poca actividad física, ¿qué le sí. podemos dejar como recomendación? También estaría bueno. Sí, en principio, quiero decir después voy a ir a las recomendaciones, pero a partir de mañana en Ciudad de Buenos Aires se puede salir a la calle una hora, ¿no? En las cercanías del lugar donde vivís, con los chicos, por documentos, todo como está estipulado. Por favor, tengamos conciencia social de lo que vamos a hacer, hagamos las cosas bien, cuidémonos un montón, pero aparte, y saquemos a los chicos, en esa hora saquémoslo, les va a hacer muy bien, pero seamos muy responsables como adultos. Eso, nada más quería decir. Pero ahora, con respecto al cuidado de la salud, en estos tiempos de pandemia, son 5 puntos. Uno, alimentación saludable. Dos, actividad física diaria. Y piensen que todo lo que hablábamos de gasto energético por desplazamiento no lo tenemos. Entonces tenemos menos gasto metabólico, si querés. Entonces, todos los días, media hora, una hora de algún tipo de entrenamiento en casa. Hay 200 millones de ofertas de entrenamiento funcional, danza, yoga, los del gobierno de la ciudad. O sea, pensemos que hay que moverse. Y si lo hacemos como un momento familiar, donde todos coincidimos y todos entrenamos, mucho mejor, ¿bien? Tres, el descanso. Cantidad, calidad y horario, ¿bien? No es que ahora vivimos de noche. A los chicos y a las personas también adultos, los ritmos circadianos existen, hay que respetarlos, hay que cuidarlos, ¿bien? Cuatro, lo social, los vínculos con los tíos, los primos, los abuelos. Los abuelos, fundamental comunicarse con los abuelos, que los chicos hablen con los abuelos. Si los abuelos no están muy dispuestos para hablar, decirle a los chicos que hay que preguntarles cómo están, qué comieron, si están leyendo algo, si están mirando algo en la tele. De eso les hace muy bien, como un empuje de fuerza vital importantísimo para los abuelos y para los chicos también comunicarse. Y dentro de este vínculo, la escuela, aparte de mantenerte activo en lo cognitivo, en lo intelectual, esta cuestión de pertenencia con el docente, con los alumnos, con los compañeros, eso es buenísimo. Y cinco, un rayito de sol. Hay algunos estudios que dicen que habría más riesgo de tener complicaciones por coronavirus en los que tienen déficit de vitamina D. Entonces, un cachito, son 15, 20 minutos, 2, 3 veces por semana. Esas son las 5 cosas que creo que debemos tener en cuenta, y va a hacer que estemos mejor. Va a hacer que estemos mejor en el concepto, de nuevo, integral de salud, físico, psíquico y social. Bien, excelente, buenísimo.
Bueno, Santi, terminamos, nos quedamos sin tiempo. Fue un placer, como siempre, haber estado con vos esta hora, haber podido charlar de todos los temas que tienen que ver con la medicina del deporte infanto-juvenil. Que hayas participado de este primer evento, este primer encuentro de ciencias del deporte, para mí también es un placer enorme. Quiero agradecerte por tu buena predisposición, agradecerle a la Subsecretaría de Deportes que nos da esta posibilidad de comunicarnos y agradecerle a todas las personas que están del otro lado, que participaron un montón y que hicieron de este encuentro un encuentro mucho más rico. Así que gracias a todos y nos vamos a estar encontrando todos los viernes a las 19 horas, tratando todos temas que tienen que ver con las ciencias del deporte, con diferentes especialistas y con diferentes especialidades y distintos temas. Bueno, muchísimas gracias Diego, como siempre. Gracias al gobierno de la ciudad por la invitación. Para mí es un honor haber sido el primero en esta serie de encuentros. Y bueno, el otro día me decía un amigo que es kinesiólogo de un equipo de fútbol de primera división, me decía, Diego y vos dan más conferencias de prensa que Rodríguez Larreta, ¿no? Y primero me reí y después me dio mucho orgullo porque nosotros esto lo hacemos desinteresadamente y me parece que es un granito de arena en toda esta situación. Así que me sentí muy orgulloso y esto te lo agradezco de corazón. Bueno, Santi, bueno, de nuevo, gracias a todos, gracias por participar y nos estamos viendo el viernes que viene. Un Dale, un abrazo. abrazo a todos. Muchas gracias, Chao, ¿eh? gracias, Chao, gracias. chao.